Nos quedamos que la guerra cristera se había generado ya en México y que el padre Félix había tomado la determinación de que si el gobierno quería suprimir la religión, él respondería evangelizando. Por eso también reúne a las catequistas, que ya son 21, y les propone enviarlas al Templo de los Remedios a trabajar en la evangelización de los pueblos aledaños. De aquellas 21 se apuntan 8 y a estas les va a dar el nombre de misioneras guadalupanas. Y las otras 13 deciden quedarse con los apostólicos, que será el futuro de la congregación de las oblatas de Jesús sacerdote, las que se quedan más bien a la atención de seminarios. Entonces, esta división había puesto en claro la última congregación fundada por el padre Félix, que con el tiempo se llamaría, como dije, Oblatas de Jesús Sacerdote. Pero también adentro de la congregación, pues había dificultades de todo tipo. Un padre español que había entrado ya formado, ya grande, y que había dado unas declaraciones, por ser extranjero, lo buscan, lo andan persiguiendo y el padre Félix le dice que se vaya a Cuba. Llega a Cuba y estando allí en Cuba, pues se pone en contacto con el obispo. Este es un español pues bastante determinado y entonces casi obligan al padre Félix a hacer una fundación en Cuba, pero el padre Serra, que es un hombre, pues vamos a decir que muy tozudo, entonces le va a dar una gran cantidad de dolores de cabeza al padre Félix y esa fundación va a ser, aparte de todo lo que tenía el padre, un foco de dificultades que el padre Félix tiene que sortear. Va a consultar con los obispos de México que hacían ese caso y van a ir dando pasos para que el padre Serra pues deje de hacer lo que está haciendo. Yo no voy a narrar ahí porque es una cosa muy compleja, eso está escrito en la historia de los misioneros, pero solamente decirles que la fundación de Cuba fue una cosa no querida por el fundador nuestro, que terminó mal, terminó con la salida del padre Serra, pero entre medias hubo un gran desgaste. Bueno, podemos decir que la guerra y la persecución, lejos de disminuir en el padre, digamos que el impulso apostólico, pues es un hombre que no se puede estar quieto y que ante la adversidad se anima más. Él se abre a las cosas nuevas y, por ejemplo, estando en medio de eso, de la guerra cristera, se le ocurre fundar una revista que va a dirigir él, que se llama La Revista La Cruz, que por cierto todavía existe. Yo les digo a todos, es una revista que ha ido pasando por distintas etapas, pero se ha renovado, ahora ya está hasta digital, no es que esté haciendo yo un comercial, pero es el impulso apostólico del fundador de los misioneros del Espíritu Santo para que la palabra escrita llegue y alimente a todas las personas. Entonces busquen Editorial La Cruz, Revista La Cruz, está por supuesto disponible. Bueno, el padre Félix pensaba, no sabemos lo que será el mañana. Escribe esto: mi grandísima preocupación ha sido buscar los medios prácticos para salvar a las obras, suceda lo que suceda, y evitar la dispersión de las almas agrupadas en torno mío. Claro, se sentía el pastor, el padre de todas esas personas. Bendito sea Dios, porque su mano poderosa y paternal ha estado muy visiblemente sobre nosotros. Entonces, claro, el padre Félix generó una gran ola de santidad a su alrededor, no solamente por los hijos que formó, sino por la gente que dirigió, las congregaciones religiosas que ayudó, al clero
que socorrió a los obispos, que apoyó en todo lo que él pudo. Entonces el padre Félix se vuelve una pieza invaluable en la iglesia mexicana de esos años. Pero, sin embargo, pues él tiene que estar siempre escondiéndose, tiene que estar haciendo un esfuerzo pues grandísimo, y él vuelve a recaer otra vez con sus problemas gástricos. Se le va a determinar que tiene una amibiasis en grado extremo, que finalmente fue lo que lo mató. Y muchas veces tiene que permanecer en cama, pero él no se mantiene ocioso. ¿Qué hace el padre Félix cuando está en cama? Cuando materialmente no puede ya ni escribir, entonces pide un amanuense, un misionero, que va a ser a veces el padre José Guzmán u otro, el padre Padilla, que escriban cartas por él, de dirección espiritual, cartas de apoyo a las religiosas, artículos para la cruz, y él sueña con el espíritu sacerdotal que le ha transmitido doña Concha Cabrera, para que ese se extienda por todo el mundo. Y ahora tiene un sueño. Es increíble cómo una persona de esta categoría nunca deja de tener un espíritu de creatividad hacia el futuro. O sea, él no pensaba, ya me voy a morir, estoy muy malito, estoy muy cansado. No, él ahora piensa que sería bueno, para salvar al clero de la iglesia mexicana, formar un seminario interdiocesano, porque así podría la congregación ayudar a los obispos que tuvieran la seguridad de formar a sus seminaristas aún en medio de esa guerra. Por otro lado, podemos decir que Conchita está en las mismas condiciones que el padre Félix, luchando en su oblación interior. Cada día es forzado, difícil. Pues ella ha experimentado un impulso interior grandísimo, porque desde 1925 toma de director espiritual a Monseñor Luis María Martínez, que es un hombre lucidísimo, y que pues Jesús le va a decir, mira, yo te lo di, tómalo por hijo, y este es el hijo de la luz. Entonces, durante estos últimos años de la vida de Conchita, Monseñor Luis María Martínez va a ir iluminando su camino con su doctrina, con su apoyo, con su comprensión. Era un hombre que estaba académicamente muy bien formado, pero tenía un plus. Miren, muchos sacerdotes que pueden estar muy bien formados en filosofía, en teología, en sociología, en psicología y en todas las guías que ustedes quieren, muchas veces ignoran la teología espiritual y la vida mística. ¿Por qué? Pues porque son sectores muy especializados. Sin embargo, Monseñor Luis María Martínez era un experto en las cuestiones místicas, y cuando ve a Conchita y la conoce, la entiende perfectamente. No solamente la entiende perfectamente, sino que radicalmente la ayuda a que ella dé, pues podemos decirlo en términos deportivos, el último estirón en esa carrera hacia la santidad. Y él la va a llevar a las cumbres de la santidad en esa vocación mística tan especial, tan poco conocida y menos comprendida, que Dios le regala a ella. Y entonces cuando Conchita, pues en sus diálogos con Jesús, le dice, ay Señor, pues es que mi director, y Jesús le dice, pues sí, pues ¿qué te crees? Pues yo te lo escogí. Y entonces, este hijo espiritual, porque también se vuelve como hijo espiritual de Conchita, porque él está abierto a todo ese pues manantial de vida que brota de ella, la va a llevar sobre todo con la dirección espiritual y los ejercicios que él le va a dar, que son interesantísimos. Todo eso quedó escrito, porque Conchita lo escribió todo, y pues lo que nosotros podemos ver es cómo
unidos, pero cada uno por su lado, el padre Félix por un lado y Conchita por el otro, van caminando lentamente hacia una altura de santidad muy grande. Bueno, también pues en México empieza a haber una gran cantidad de abusos del gobierno hacia la iglesia, entre ellos pues el asesinato y la ejecución de muchos sacerdotes. Hubo uno que fue muy clamoroso, que fue el martirio del padre Pro, que era un jesuita que había sido formado en Bélgica, luego en España, en Granada, y que él había pedido, era muy joven, había pedido regresar a México, dadas las circunstancias, porque él quería ayudar. Entonces, la figura del padre Pro es interesantísima, es un hombre carismático, simpático, que la manera como burla al gobierno, que ya lo tenía identificado, es con disfraces. Entonces se disfraza de chofer, se disfraza de maquinista, de carbonero, hasta de señora se disfraza para ir a llevar los sacramentos, para auxiliar. Entonces, sin embargo, no se sabe si por una denuncia lo agarran, lo juzgan y lo ejecutan. Entonces, ese martirio, el gobierno tuvo la brillantísima ocurrencia de fotografiar el martirio para escamentar a los católicos. Y lo que sucedió es que encendió el fervor del pueblo y esas fotos llegaron al extranjero, que calificaron al gobierno mexicano como más bárbaro que de los tiempos de Nerón. Entonces ahí están los testimonios. Entonces esta muerte al padre Félix le impresiona tremendamente, porque él había soñado desde adolescente, cuando ingresó a los maristas, pues el deseo del martirio, y así lo expresaba. Iba con doña Concha y le dice: por favor, le vengo a pedir que le diga a usted, a nuestro Señor, que vea mis ganas y que me conceda para terminar mi obra el martirio. Y Conchita, con mucha sensatez, lo escucha y dice: no, padrecito, yo eso no se lo voy a pedir. Usted tiene que terminar su obra como misionero del Espíritu Santo. Mártir, no. Al menos en ese sentido. Bueno, pues así se las gastaban. Bueno, la persecución religiosa pues va a ser una cosa terrible que va a durar prácticamente 3 años. El padre Félix escribe: la otra semana fusilaron al padre Pro, sacerdote de la Compañía de Jesús, muy piadoso, muy humilde, muy celoso, que nunca se mezcló con política. Si viera qué santa envidia le tengo, es una carta que le escribo a Conchita. Creo que con una muerte parecida acabaría mi obra mucho mejor, sin comparación. Digámoslo así, todos los desperfectos cometidos por mi insuficiencia desde el 25 de diciembre de 1914, en mi adoración de noche consagrada a pedir esa gracia, he sentido fervor, y esta mañana he celebrado la Santa Misa con la intención de pedir a Dios ese inmenso beneficio. ¿Me lo concederá pronto? Aquí he sabido por varios conductos que estoy en la lista de los sacerdotes que más desean atrapar. No quiero hacer ninguna imprudencia, pero sé que el martirio es una gracia gratuita, como la perseverancia final, y que si no la podemos merecer, podemos inclinar el corazón de Dios a dárnosla. En todos estos días y estas noches, y aún ahora me sigue persiguiendo la idea. O sea, se obsesionó. Me veo allí donde cayó el venerable padre Pro y me siento en calma y feliz. Y voy repitiendo: dichoso él. Y me encomiendo en sus oraciones. Suplico a Jesús que diga así: la congregación ya tiene bases y el plan está trazado en las constituciones. Entonces, fiel a su devoción a doña Concha, pues va y le dice. Él, el padre Félix, ve a Conchita como a una mamá, ¿no?
y es su intercesora, es su madre espiritual, y le suplica, por favor, pida para mí la misma gracia. Y como ya les dije, ¿verdad? Conchita pues era muy sensata y le dice, no crea que voy a pedir lo que me suplica. Le falta a usted todavía mucho para acabar su tarea. Yo le pido a Jesús que no lo atrapen. No lo atraparán. Dios le pedirá otro tipo de sacrificios. Bueno, como le dice, miren, no ande soñando una cosa que no le queda. A usted le queda seguir trabajando. ¿Cómo que ya se me dobló? No. Sígale. Y efectivamente le quedaban 11 años al venerable padre Félix. Entonces, pero hay que esconderse, entonces va y se esconde con sus hermanos maristas en el colegio franco-inglés, porque esos, ya habíamos dicho otra vez, que tenían inmunidad, porque allí estudiaban muchos hijos de los políticos anticlericales. Entonces, ellos tenían esa inmunidad, pero el padre Félix estaba tremendamente débil. Y los médicos le dicen que se tiene que dar un descanso severo. Pero el padre Félix, por su temperamento y porque ha aprendido a estar así por encima de sus propias fuerzas, apenas sigue, pero se agrava que se siente morir. Muchas veces lo tienen que internar al hospital francés, que era donde él tenía pues mucho conocimiento. Y entonces pues también Conchita está preocupada. Conchita sabe que el padre Félix es pues un hijo fundamental para la obra, lo va queriendo cada vez más. Yo creo que lo quería más maduramente todavía que cuando se encontraron la primera vez. Y entonces se alarma con todas estas penas del padre Félix. Ella escribe en este tiempo, el padre Félix gravísimo, y solo a verlo voy, o sea, va a verlo, ¿verdad? Hoy quiero que le escribiera unas cartas, Dios quiera dejarlo para que redondee las obras de la cruz. Ella siempre piensa en esta clave, ¿verdad? Y entonces también escribe Conchita esto. Me dijo, ya cuando lo va a ver, registra lo que hablaron, me dijo un día que en esa soledad de días y noches, cuando estaba recluido, ha resuelto o ha ofrecido el ocuparse exclusivamente de lo que Dios le ha encomendado. Aquí hay una cosa que pues es muy delicada decirla, pero pues está en los documentos, ¿no? Que las señoritas de San Luis, las de la preapostólica, se las entregaron ya, como efectivamente hizo el padre, a Monseñor Mora, obispo de San Luis, y las que viven junto a la apostólica se las entregó a Monseñor Ruiz. Ojalá que de verdad se ocupen a acabar de arreglar las constituciones y a formarlo según el molde que quiere Jesús. Bueno, doña Concha siempre está preocupada por eso. Ya están, pues las religiosas como que se resienten cuando leen esto, pero es la historia, ¿verdad? Es la historia. Y esa carta, pues, es una carta que el padre Félix escribió a Conchita el 17 de mayo de 1928. Al padre Félix, que está muy delicado, le ponen lo que se llamaba la extremaunción, que es el sacramento de la unción de enfermos, las inyecciones y la visita de Conchita, pues lo siguen animando, ¿verdad? Y ya, pues como que le prometen, no, ahora sí, ya me voy a portar bien, ya no voy a hacer travesura a la mamá. Pero también le contesta Conchita y le dice, mi querida hija, le escribo para saludarla con todo respeto y cariño en medio de estas grandes y multiplicadas penas. Me siento muy bien moral y físicamente en medio de los míos. Está ahí con los suyos. Ya, dijeron, señorita ya no, entonces con los suyos. Entonces le dice a doña Concha, estoy muy bien con los míos. Bueno, mientras mejora, doña Concha le va a leer
una joya de escritos que Jesús le ha dado. Son sus nuevas revelaciones, que llama Confidencias a mis sacerdotes, y que tiempo después el padre Félix, Monseñor Martínez y Monseñor Leopoldo Ruiz van a publicar bajo ese título, Confidencias a mis sacerdotes. El primero que se impresiona, como siempre, es el padre Félix. Es la intuición con la que años atrás Conchita había engendrado en el espíritu a ese sacerdote y a otros más, pero tamizada por una profunda y asombrosa claridad espiritual. En plena persecución religiosa, Jesús, por medio de Concha Cabrera, se enfoca no en los perseguidores, sino en los sacerdotes, de los ministros, de aquellos que más sufren a causa de la política anticlerical. Y se puede decir que las Confidencias a mis sacerdotes, aparte de tener una luminosísima teología sobre el sacerdocio, son una denuncia sobre el pecado del sacerdote. Entonces podemos admirar, pues, cómo en medio de, podríamos decir, la necesidad de consuelo, llegan estas confidencias tremendas. Ahí se habla con urgencia de la transformación, del trabajo de profundización espiritual de los sacerdotes en Cristo, por el Espíritu Santo, y ahí, en esos escritos, no hay ningún reparo en señalar la falta de confianza, la pérdida de esperanza teologal, el abandono miedoso de las ovejas, el desinterés por la vida espiritual, la falta de vivencia de los sacerdotes en los sacramentos. No hay ningún reparo en señalar los pecados de indiferencia, orgullo, soberbia, lujuria, vanidad. Vamos, es un tratado sobre el alma sacerdotal en lo positivo y en lo negativo. Tan impresionado quedó el padre Félix que sale corriendo e inmediatamente manda hacer copias y las manda a Roma y comenta a sus hijos. Evidentemente, por estas preciosísimas y, digamos, divinas confidencias, como él mismo las ha llamado, se refiere a Jesús, se ve que nuestro Señor exige de sus sacerdotes y de nosotros en particular una perfección aún más grande que la que los mismos papeles nos habían hecho vislumbrar. Se habla de los papeles de la cuenta de conciencia de Conchita, pero ahora está ya como enfocado, ¿verdad? Debemos más que nunca trabajar todos en esa transformación, en Él que las pide la transformación con tanta insistencia. Bueno, sí tenemos que admirar una cosa. Cuando el padre Félix conoce las confidencias, es que hay una transformación interior. Él ya venía con un camino de santidad grandísimo, pero entonces en ese momento él siente que tiene que dar la vida y lo pone. Ya, yo cuando leí ese texto del padre Félix me impresionó y lo tengo por ahí en mi cuaderno, que tiene que dar la vida por esos sacerdotes perversos que, hagan de cuenta, no sé la palabra literal que dice, pero como que asesinaran al Cordero en el altar. Está fuerte la imagen que usa. Entonces él es el primer beneficiado de esas confidencias. Bueno, entonces, en esas circunstancias, mientras él convalece y el gobierno de Calle sigue con ese deseo de poder, se vuelve más fuerte todavía la persecución y la represión hacia la iglesia. Es difícil, yo creo que transmitir a las nuevas generaciones, uno mismo no se da cuenta lo que vivió la iglesia mexicana, porque eran todos, no nada más los sacerdotes, eran las amas de casa, eran los niños,
los colegios cerrados, arbitrariedades, insultos, sacaban los confesionarios y los quemaban en las plazas públicas, fusilaban las imágenes, se metían a las iglesias y hacían orgías, hacían salones de boliche, salones de baile. Pues una atrocidad, ¿verdad? Que para un pueblo que es religioso, pues es como pisotearle lo más sagrado. Bueno, también hay un suceso ahí muy clamoroso que va a suceder, y yo lo menciono porque está metida en la vida del padre Félix. Había una religiosa capuchina que era devotísima, pues una vida de santidad muy grande, y que era la superiora de las capuchinas de Tlalpan, a donde los misioneros iban de capellanes, y esta mujer había escogido a doña Concha Cabré, a Concepción Acevedo, había escogido al padre Félix como director espiritual, y entonces el padre Félix le daba dirección espiritual. Bueno, esta mujer decide, en tiempos de la persecución, abrir la capilla privada de las religiosas para que la gente fuera a hacer adoración y pedir por la paz en México. Entonces, entre toda la gente que llegaba ahí, llegó un señor que se llamaba José de León Toral, que en su interior pensó que la mejor solución para poder acabar con la persecución era matar al perseguidor, y entonces se le ocurre maquinar la muerte de Obregón, que había sido reelegido, y lo mata. Pero entonces en las pesquisas que hacen llegan al convento de las capuchinas, a donde él iba a hacer su adoración, agarran a la madre Conchita, que era la dirigida del padre Félix, y entonces le hacen un juicio popular, y ahí la plebe la quiere linchar, le rompen la clavícula y un fémur, y al otro lo condenan a la muerte, a la otra no le pudieron comprobar nada, pero la llevan presa a las Islas Marías. Entonces ustedes imagínense la preocupación del padre Félix en medio de todo esto. Bueno, entonces esto sucede ahí. Entonces, pues Conchita ve que por ese nexo de dirección espiritual el padre Félix está en un grave peligro, está cada día más enfermo, está viejito, y pues ya no tiene la capacidad de andar brincando azoteas, ¿verdad? Entonces Conchita empieza a pensar, ay, capaz que lo que el padre Félix pidió del martirio se está acercando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el padre Félix está enfermo, está escondido, y imponiéndose como puede a las circunstancias, se hace el ánimo y, sin faltar en ninguna de sus fundaciones, porque aunque las había retirado, las escribe, en lo que puede las visita, y entonces ahí busca él estar siempre disponible a lo que Dios le va pidiendo.